Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. En el capítulo de hoy tenemos EXDA Costa Rica, la agrupación, por así decirlo, en Facebook, que agrupa a todos los diseñadores de interacción en Costa Rica. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola. Tenemos aquí a Glory, Sergio y Adrián. Bueno, chicos, cuéntenos, algunos de ustedes, ¿qué es EXDA? ¿Qué es la comunidad? ¿Por qué es importante pertenecer? Bueno, si quieren empiezo yo para contarles un poco qué es IXDA. IXDA Costa Rica en realidad es un capítulo, o por decirlo así, un grupo representativo de un país que pertenece a una asociación muchísimo más grande. Estamos hablando a nivel mundial de más de 200 capítulos de grupos, digamos, de diseño e interacción. Estos capítulos no solamente son por países, sino también por ciudades. En realidad casi siempre se nombran por ciudades. Por ejemplo, en Argentina podemos encontrar IXDA La Plata, IXDA Buenos Aires, etcétera. Entonces, aplica igual para Brasil, que tiene varios capítulos, etcétera. Nosotros, como somos un país tan pequeñito, pues le llamamos a IXDA Costa Rica, pero debería ser como, no sé, IXDA San José. Pero bueno, vamos a llamarle IXDA Costa Rica. Al pertenecer, digamos, a la Asociación de Diseño e Interacción, pues pertenecemos a eso, una comunidad muchísimo más grande, ¿verdad? Muchísimo más representativa, muchísimo más fuerte y que tiene más historia que la de nuestro grupo, por decirlo de alguna forma. Entonces es importante eso mencionarlo de primera entrada, ¿verdad? IXDA nació en el 2005 como Asociación de Diseño e Interacción a nivel mundial, como te digo, recogiendo hasta el día de hoy más de 200 capítulos y nosotros somos relativamente jóvenes dentro de esta Asociación de Diseño e Interacción. ¿Qué somos? Somos una comunidad de diseñadores, pues sí, de diseño e interacción, pero que involucra todo lo que tenga que ver con experiencia de usuario, con diseño de interfaz, con research, con con diseño de servicios, todas las áreas que están alrededor del diseño de interacción. Y como mencionaste, sí, nuestra mayor base de datos es en Facebook, que tenemos muchos miembros, pero también tenemos otros espacios en redes sociales y fuera de redes sociales que son importantes, ¿verdad? Estamos hablando también de Instagram, tenemos nuestro espacio en Medium, donde hemos estado publicando algunos artículos, tenemos nuestro espacio en Twitter y obviamente, bueno, cuando estábamos fuera de pandemia hacíamos eventos presenciales. Hablamos del Día de Diseño de Interacción y otras actividades. Y pues ahora en pandemia hemos hecho algunas actividades también virtuales. Así como en términos generales, eso es lo que es IXDA Costa Rica. Tal vez, no sé si para agregarle a eso que mencionaba Sergio y poder hablar como del beneficio, del objetivo en sí de la organización es pues apoyar la disciplina, ¿verdad? Como no tanto como apoyar en sí a las personas que tal vez ya ejercen o tienen como ciertos años de experiencia en el mercado y este tipo de cosas, sino apoyar el objetivo propiamente de la disciplina, que es pues desarrollarla y aplicarla ya como valor para las personas. Tal vez como propiamente, ya como individuos que pertenecemos a la comunidad, el hecho del networking es súper importante, como intercambio de ideas, temáticas. Creo que ahora con ese tema de pandemia también hemos tenido la oportunidad de hablar con otros capítulos, con otras comunidades de otras ubicaciones. Entonces creo que como objetivo general de la comunidad es eso, es poder velar o buscar por la aplicación del diseño de interacción, más allá de propiamente nuestro desarrollo profesional, pero también ya estando dentro de eso, es poder tener esas conversaciones que nos hagan crecer como comunidad para llevar ese valor pues, a las otras personas, a otras áreas, a otras profesiones, a otras áreas relacionadas con lo que nosotros ya hacemos y tenemos contacto en el día a día. Sí, claro, y ahí apoyando un poquito lo de Adrián, porque también preguntabas un poco de por qué uno debería ser parte de la comunidad. Creo que la motivación de cada persona es totalmente diferente, pero para mí un valor en común es que
definitivamente UX no se forma solo, digamos, requiere como acompañamiento y apoyo de otras personas, y la comunidad nos brinda como esta plataforma para conocer a estas personas con nuestros mismos intereses, personas que se están desarrollando en el área tanto dentro del país, que están impulsando un poco lo que es la disciplina, como decía Adrián. Entonces, uno como individuo le puede sacar de muchísimo provecho según sus metas personales, y aprender mucho en el camino si participa activamente. Es muy importante que la gente sepa también, como decían ustedes, que no solo en Costa Rica existe, ¿verdad? Existen unas otras comunidades a través de otras líneas, por así decirlo, por ciudades, que es muy interesante lo que ustedes hablaban, pero también que existe, por así decirlo, una que es el padre, ¿verdad? De todas. ¿Podrían explicarme más que todo cuál es su función y si es la que rige las demás? O porque yo sí he escuchado que XDA es como la que le da los lineamientos a las demás, o es una más entre todas. Bueno, IXDA es el nombre, digamos, genérico, o la asociación en general, ese es el nombre, pero como te digo, cada uno de los capítulos pues le pone su propio sazón, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay algunos lineamientos generales, pero no son, ¿cómo te digo? No son normativos, no son excluyentes, realmente, simple y sencillamente son como cuestiones de marca, por decirlo de alguna forma. O sea, al pertenecer a una asociación, pues tenés como un logo general, o tenés pues algunos eventos que la gran mayoría de capítulos cumplen, pero no hay como un ente o como un papá que realmente nos diga o diga, digamos, al resto de capítulos cómo funcionar. Cada uno desarrolla sus propias actividades, desarrolla sus propios programas, desarrolla su propia agenda para poder satisfacer las necesidades de cada comunidad, que es muy diferente entre país y país, ¿verdad? Hay países que tienen el diseño de interacción como una de las disciplinas más fuertes en el área no solamente gráfica, sino de negocios. Mientras hay otros países como el nuestro que pues no es que está en pañales, ¿verdad? Pero que sí es una comunidad incipiente, ¿verdad? Que va poco a poco avanzando. Entonces, las necesidades de cada país son diferentes y cada uno las va a abordar de manera diferente, con diferentes, como te dije, programas o actividades, reuniones, incluso talleres que son bastante representativos de cada comunidad. Sí, yo lo veo tal vez más como esa fuerza que nos mantiene unidos como comunidad a través de eso, como de una misma visión, un mismo objetivo. Tal vez el rol propiamente o algo de lo que más se destaca así como de la comunidad global es el hecho de los eventos, que es como por lo que uno más suele reconocer, ¿verdad? Como Interaction Week, el Interaction Latin America, como este tipo de eventos que al final de cuentas, pues todos como comunidad formamos parte, pero sí es como por lo que más se suele conocer o por lo que más se suele dar exposición a XDA a nivel mundial. Y es bastante curioso porque, de hecho, casi que no hay lineamientos, y es algo que inclusive a nosotros como capítulo a veces más bien digamos que la única regla es que no hay reglas, ¿verdad? Más allá del logo, que era lo que decía Sergio, a veces a uno se le puede salir un poco de las manos cuál es el objetivo de nosotros como capítulo. Entonces también es algo que hay que contextualizarlo mucho y pues tropicalizarlo, ¿verdad? Verlo un poco dentro de qué somos nosotros y qué representamos en nuestro país, que es tan pequeño, pero inclusive hay países en donde hay varios capítulos porque es por ciudad, y entre ellos también tiene que existir como cierta sinergia y comunicación. Y otra cosa que yo creo que ya rescato mucho de nosotros a nivel local es que sí trabajamos muy de la mano, o nos gusta como sentirnos aliados de otras comunidades que hay acá. O sea, nosotros no somos tampoco, no intentamos excluir, digamos, a las otras personas que también trabajan por objetivos comunes, ¿verdad? Entonces, pues siempre impulsamos y motivamos a eventos de otras comunidades, que más mujeres en UX, que Ladies One in Design, pues ya Sketch Meetup, ahorita que acaba de empezar Friends of Figma. Son cosas que también nosotros nos gusta siempre mantener como un contacto o una hermandad, digamos, con otras comunidades, y no dejarlo como tan exclusivo de que suene como que somos una ley de diseño de interacción. Creo que simplemente abordamos tal vez temas distintos con nuestros eventos, pero tal vez por un bien común.
Lo importante sí es como que unir la comunidad. A nosotros nos han hecho aquí en UX al Suave preguntas en los canales de YouTube sobre cómo puedo pertenecer a la comunidad. Danilo tocó el tema en su podcast sobre la comunidad, que la comunidad ayuda, que la comunidad coloca, que la comunidad ayuda con networking. Y entonces salieron un montón de dudas en los comentarios de, mira, yo quiero ser parte de la comunidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? ¿Es sin fines de lucro? ¿Cómo me puedo acercar a ustedes? Uh-huh. Bueno, ahí es importante, retomar lo que decía Glory. Y en esto no esperaría como que lo tomen como un disparo en el pie, sino más bien hacer un shout out al resto de comunidades, ¿verdad? Estamos hablando de que no somos una sola comunidad en el sentido de que no somos excluyentes, no tenemos exclusividad sobre ningún tipo de diseñador, ¿verdad? O sea, no es como que si usted es diseñador de interacción tiene que ser parte de nosotros, ¿verdad? O sea, es como que si usted quiere ser parte de nosotros, genial, pero también si usted, no sé, le gusta más la comunidad de Ladies One in Design, o si le gusta más mujeres en UX, puede hacerlo y no son excluyentes, puede pertenecer a las que usted quiera. O sea, la comunidad, son muchas comunidades, son muchos grupos organizados que están sirviendo de plataforma para formación, que es súper importante, para networking, y para muchos otros objetivos. Con respecto específicamente a IXDA, no hay que pagar, y creo que en ninguna hay que pagar, ¿verdad? O sea, es totalmente gratuito, es un asunto completamente voluntario. El pertenecer a la comunidad tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Porque puedes pertenecer a la comunidad uniéndote a las redes sociales y estando atento a los contenidos que compartimos y yendo a los eventos, o puedes pertenecer a la comunidad trabajando junto con nosotros, ¿verdad? Que hay un grupo de trabajo específicamente generando este tipo de actividades, o puedes pertenecer a la comunidad también aportando desde tu propio lado, ¿verdad? Generando, por ejemplo, como vos, Paco, este tipo de espacios, este podcast aporta a la comunidad. Entonces, hay muchas formas de ser parte, hay muchas formas de aportar, y lo único que hay que hacer es, pues seguirnos quizás en redes sociales, enterarse que hay una comunidad, enterarse que es para todo tipo de personas, no importa cuántos años o cuántos meses o cuántos días hayas escuchado de UX o estés ejerciendo UX, no importa cuánta experiencia tengas, no importa cuántos proyectos hayas desarrollado, lo que importa es que te interese el tema, que te apasione el tema, que quieras conocer más contenidos y que eventualmente quieras también acercarte a las actividades que estamos haciendo ahora virtualmente, pero que más adelante haremos presencialmente. Sí, es muy bueno saberlo. Me encanta que sean así como, no tenés que ser exclusivamente un diseñador de interacción. Mira, no querés aprender de cero, te puedes unir a la comunidad, y eso es muy importante porque hay gente que está aprendiendo en este momento mediante cursos en línea, mediante libros, porque la pandemia ha hecho que la educación evolucione, ¿verdad? Y hay gente que puede ser muy buena y que está aprendiendo de a poco en su casa mediante cursos de Coursera que ha dado el gobierno gratuitamente, de hecho, y que sepa ya los conceptos y aprenda también a cómo aplicarlos mediante la comunidad. ¿Cuál es el estado actual para ustedes que están más dentro de la comunidad, cambiando de tema, el diseño de interacción en Costa Rica? ¿Cuál es como el estado actual? ¿Es un mercado difícil? ¿Es difícil colocarse? Ustedes han visto que hay bastantes posiciones, pero cuesta encontrar a las personas. Ustedes son la comunidad. Yo soy parte, pero me salgo aquí más o menos para dejarlos a ustedes que están en la parte de organización del XDA, para que nos cuenten. Mira, sí, es una gran oportunidad de negocio, es una gran oportunidad para la gente que está iniciando, porque hay demasiado empleo, o en Costa Rica es muy difícil. Mira, mejor remoto. A ver, cuéntenos cómo es que está el estatus en Costa Rica. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que hay como varias líneas en las que uno podría conversar. Creo que podríamos abordar el tema como más a un nivel general, y creo que son varias capas, porque el hecho de que alguien pueda desenvolverse en esta labor, digamos, ya sea como UX o Research o propiamente como diseñador de interacción, parte del convencimiento tal vez que tengan como las empresas o quienes vayan a comprar los proyectos,
de saber qué es UX, qué es diseño de interacción y poder tomarlo en cuenta dentro de dentro de los procesos de esas empresas, ¿verdad? Antes, como decía Sergio, ya más como una cosa como estratégica y no solamente como diseño visual, como tendía a entenderse. Entonces creo que si evaluamos eso, creo que hay una mayor comprensión, tal vez que hace algunos años, pero que por ahí todavía falta mucho camino para que tal vez desde pequeñas, medianas y grandes empresas en Costa Rica, propiamente hablando de lo que es Costa Rica, pues lleguen a esa aceptación de que UX o diseño de servicios también es importante dentro de los procesos, no solamente para lanzar una aplicación, no solamente para hacer el sitio web, sino más como planeación estratégica, objetivos para llegar a los usuarios, para llegar a los mercados. Entonces creo que en esa línea todavía falta trabajo. Creo que desde así, como un punto de vista muy personal, y yo que trabajo tal vez en una empresa más pequeña, se ve eso, como hacia donde uno se dirige, digamos, con el discurso de UX, y que a partir también como de este escenario de pandemia y de un poco más como del rush por innovar y competir a partir de que todo se vuelve más digital, creo que hay oportunidades, pero todavía queda camino como ese convencimiento de la sociedad de la importancia de este rol, no tanto como de nosotros, pero sí del rol o de lo que podemos aportar a los proyectos en conjunto, ¿verdad?, con el resto de roles. Sí, claro, y también, digamos, a mí a veces me gusta verlo desde el punto de vista de que, bueno, en mi caso, yo todavía mantengo comunicación, por ejemplo, con la Asociación de Estudiantes del lugar donde yo estudié, ¿verdad?, del TEC. Y a veces llega gente haciendo esa misma pregunta y hay varias cosas que me gusta siempre como tocar. Primero, los puestos en diseño de interacción no se los vas a encontrar con el mismo nombre todas las veces. Entonces ese es como el primer gran error. O sea, trabajo hay bastante, hay que empezar ese mismo trabajo que hacemos de research, digamos nosotros, de estar investigando fuentes, de estar investigando el contexto, de estar investigando usuarios, hay que, digamos, tomarlo y usarlo a favor de uno. Entonces, investigar y empezar a leer, ok, tengo muchas cosas que tienen sentido en este puesto, y tener esas ganas de decir, ok, me voy a mandar. Porque yo creo que parte importante de la comunidad, o sea, parte importante de lo que ha hecho la comunidad y las personas tal vez que ya están a un nivel un poquito más alto, es que ellos empezaron a abrir puertas. Y creo que todavía quedan muchas puertas por abrir. Entonces, sí hay oportunidades. Y ahorita hay gente que anda buscando diseñadores de interacción. Y muchísimas de esas personas es porque ya tuvieron la oportunidad de conocer a otro diseñador de interacción, a otra persona que trabaja con experiencias, con servicios, y quedó convencido de que este papel es importante en el desarrollo de una solución. Entonces, así como es bueno buscar oportunidades que ya existen, también es bueno empezar a buscar en dónde puedo abrir esa puerta. Y todavía quedan, bueno, a nivel local, yo creo que todavía hay muchísimas industrias que ignoran que nosotros existimos. Entonces, también hay como que sacar provecho de esos puntos de contacto y empezar a convencer que sí, ya existen puestos para nosotros, pero podemos crear aún más. Yo tal vez, muchísimo más nada más para agregar un poquito lo que decía Glory, me parece súper interesante cómo también la sinergia de diferentes disciplinas con la parte de diseño ha logrado abrirnos muchas puertas, ¿verdad? Vemos psicólogos haciendo research en la parte de UX, vemos arquitectos haciendo UX, vemos diseñadores industriales haciendo UX, vemos diseñadores gráficos haciendo UX. Entonces, creo que eso es lo que más o menos decía Glory, es identificar cuáles son tus habilidades, qué tipo de contenidos aprendiste y cómo poder responder a las solicitudes laborales que hay ahorita en el mercado, ¿verdad? Y ahí tal vez hacer un shout out también, por ejemplo, a gente que ha ido abriendo camino como Keren Ramírez, que has hablado mucho de diseño de servicios en la parte gubernamental, y ahora ya no es raro, por ejemplo, ver a municipalidades haciendo pequeñas charlas de diseño de servicios, y eso me parece súper interesante, ¿verdad? Porque se abren esas puertas para nosotros que antes no habían, y es por gente que ha ido pues abriendo camino. Entonces, poco a poco, y eso creo que es una tarea nuestra, digo, como comunidad, como IXDA, ir conectando diferentes empresas nacionales, porque en las transnacionales es más normal encontrarlos, ¿verdad? O sea, incluso con el nombre apropiado UX,
diseño de interacción, diseño de servicios, pero en las empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes empresas es muy, muy difícil encontrarlo, y aún más en gobierno. Entonces, ese tipo de gente que ha ido abriendo caminos ha sido increíble, y nosotros como comunidad es una tarea pendiente de poder ir haciendo estas conexiones para que hayan aún más puestos disponibles para nosotros. Agregando lo que dijo Glory, y aquí lo hemos hablado en los 3 capítulos anteriores, cómo cuesta entrar al gobierno, ¿verdad? A los diseñadores de interacción, cómo cuesta que el gobierno les haga caso. Yo no sé si en Latinoamérica pasa, tenemos, por así decirlo, público de otros países que no sea Costa Rica, pero digamos, acá en Costa Rica cuesta mucho, o yo no sé el caso, si existe en este momento algún diseñador de interacción que trabaje con el gobierno. No sé si propiamente hay alguna persona trabajando así como con el gobierno, pero sí sé que existe como un problema raíz, que es la forma en que se cotizan o se compran los proyectos para el gobierno, ¿verdad? Como este tema de, bueno, cotíceme este proyecto y entonces deme el valor de cuánto cuesta de inicio a fin, sabiendo que tenemos que pasar por un proceso posiblemente como de investigación y definición antes de poder definir un alcance. Entonces creo que además de mucha educación, digamos, tal vez que podríamos hablar como otro tema de cómo está la educación en Costa Rica en esta área, creo que todavía falta no solamente personas propiamente trabajando en diseño de interacción, sino una comprensión a lo interno de lo que es las entidades del gobierno, de cómo se manejan este tipo de proyectos, que son proyectos diferentes, de que el proceso para adquirir, por así decirlo, para llevar a la realidad un proyecto de esos, pues tiene sus características que lo diferencian de cualquier otro proyecto, que es simplemente como una cotización para yo compro, pago y recibo, ¿verdad? Es más como este proceso de, como decía antes, investigación, definición, que es algo un poco más iterativo, que lleva su tiempo, que genera este valor, que tenemos que volver a evaluar, medir, generar una nueva solución. Creo que es eso, lo que falta es como cierta comprensión, tal vez, de cómo se manejan este tipo de proyectos, y apertura para escuchar a personas que ya llevan tiempo, digamos, en el área, y saber de qué forma nosotros mismos podemos ir guiando no solamente un proyecto, sino esos procesos de cotización de los proyectos del gobierno. Pero sería importante también para el gobierno, no sé si existe, eso sí, yo peco de ignorante aquí, una forma de que tengan como un diseñador de interacción por cada área digital que ellos desarrollen. Aquí usamos el ejemplo de siempre, que es ATV, el sistema de factura digital de Costa Rica, que si ellos hubieran pensado en el usuario, hablemoslo globalmente, ¿verdad? Si ellos hubieran pensado en que cualquiera lo tiene que utilizar, hubieran ahorrado un montón de problemas a la gente. Pero eso es lo que yo creo que también deberíamos como comunidad, y falta un poco empujar, es que el gobierno tenga como, ok, cada cosa digital que hagamos deberíamos de tener un diseñador de interacción para que sepa qué es lo que ocupamos a nivel de las personas que lo van a utilizar, ¿verdad? No sé su opinión en eso, ahí, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Yo tal vez creo, bueno, sí, como mencionaba anteriormente, hay gente que está trabajando con gobierno, no son empleados principalmente, o sea, no son empleados propiamente del gobierno, no están en planta o no están contratados por el gobierno, pero sí son subcontratados. Por ejemplo, Keren Ramírez de Manatí, ¿verdad? Que ella ha desarrollado proyectos de diseño de interacción, de diseño de servicios con el gobierno. Entonces sí, hay pequeños pasos, o sea, hay pasitos, pero son importantes, ¿verdad? Mencionarlos para saber que sí, eventualmente más adelante puede ser que permee a otras áreas del gobierno. Y tenés toda la razón, creo que, bueno, no hay empresa o no hay espacio con mayor oportunidad de mejora que el gobierno, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos en cada una de las páginas web a las que nos metemos del gobierno, y no solamente cuestiones digitales, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de servicios son grandes oportunidades para intervenir desde nuestra área, ¿verdad? Porque la interacción con la que nosotros creo que
que trabajamos, o que por lo menos lo tenemos así dentro de Dixta, no solamente de espacios digitales, sino la interacción humano-humano, la interacción humano-máquina. Es una gran oportunidad definitivamente el gobierno, y eventualmente, como te digo, o sea, no es raro ahora ver municipalidades haciendo pequeños talleres o pequeñas charlas sobre diseño de servicios, y espero que pronto empiecen a verse beneficiados de nuestra disciplina. Como te digo, es una tarea pendiente nuestra, no solamente como comunidad de IXDA, sino como comunidad general, empezar a intervenir esos espacios públicos. Entonces se podría hablar que el diseño de interacción es para las masas, que no se necesita gran presupuesto, que no se necesita tampoco tener a una persona súper cara en ciertos puestos clave, sino es una ciencia y un arte, por así decirlo, que puede ser para las masas, que cualquier persona puede aprenderlo sin ser diseñador, porque mucha gente nos pregunta a nosotros, de hecho son las preguntas más comunes que tenemos desde que UX al Suave está en vivo. Mira, quiero ser diseñador de interacción, pero soy diseñador de interiores, soy diseñador de industrial. Bueno, industrial es más cercano a ser un diseñador de interacción, ¿verdad? Por un tema de carrera. Pero hay gente que me dice, mira, soy administrador de empresas, puedo ser diseñador de interacción. Mira, vengo de un background de contabilidad, puedo ser diseñador de interacción. ¿Qué tan difícil es cambiar ese rol? ¿O ustedes piensan que, mira, si para ser diseñador de interacción es más fácil para un diseñador gráfico o para una persona que viene, por así decirlo, de psicología, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso? Vieras que por ese lado yo tengo una pequeña anécdota que, bueno, es algo que yo llevo como muy dentro de mí, y siempre que puedo la comparto con alguien así que quiere empezar desde un área totalmente diferente. Hace, qué sé yo, un par de años, cuando todavía tal vez yo estaba intentando meterme a UX ya como más formalmente, y, y me estaba costando, tuve la oportunidad de participar en un evento en donde iba gente de diferentes países. Estas personas tenían educación formal, y aunque yo vengo de diseño industrial, que como vos decís, de ahí sí tiene varias similitudes a diseño de interacción, a diseño de experiencia y demás, pero no es educación formal en el tema. Yo me sentía súper pequeñita a la par de esas personas, yo sentía que no tenía tanto que aportar, muy insegura. Y en una parte del evento, lo que nos tocaba era hacer entrevistas. Y eran entrevistas literal, imagínate un ambiente de fiesta, ¿verdad? O sea, había muchísimas personas en el evento, todos hablando entre todos, haciendo muchísimo networking. Y hablé con una persona en específico con la que puedo decir que pude sacarle muchísima información respecto al tema que necesitaba en la entrevista, y hicimos clic. Y después yo le dije, la verdad yo me siento súper insegura, estoy aquí con un montón de gente muy preparada, yo siento que no doy la talla. Y él lo que me dijo fue, recuerde que digamos, sus diferencias van a ser lo que la haga más fuerte. Y yo siento que esto aplica para cada persona, digamos, que quiere entrar y que tiene tal vez un trasfondo súper diferente a los demás. Esas diferencias hay que realzarlas muchísimo. Bien, esas diferencias son las que aportan la diversidad que uno trae a un equipo. Diseño de interacción aporta toda la parte técnica, aprender, digamos, los 1000 frameworks que existen, aprender diferentes metodologías, leer libros, ver videos, charlas. Cualquiera puede hacer eso. Y si la persona realmente tiene interés, lo va a lograr. O sea, tal vez no sea el proceso más fácil, pero si la persona realmente tiene un interés en esto, lo va a lograr. Pero el reto a veces más grande es creer en uno mismo y entender que más bien esas cositas que lo hacen a uno diferente, uno las puede complementar muchísimo con lo que ya existe y traer muchísimo valor al área. De hecho, me parece súper interesante eso, porque hay gente que sí me ha dicho, y así conversando entre amigos y todo, mira, es que vengo de un background de finanzas y veo que lo que ustedes hacen ayuda mucho a la gente. A mí me gustaría iniciar, pero siento que no tengo como el lado creativo de mi cerebro desarrollado. Y yo les he dicho que no es tanto eso, es empatía. Yo creo que los diseñadores de usabilidad comienzan con la empatía. No sé ustedes qué opinan de eso, de que tienen que ser empáticos y saber qué es lo que necesitan las personas en realidad. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Creo que es una gran parte. No diría que es todo, ¿verdad? O sea, creo que es un buen comienzo tener empatía,
Por ejemplo, yo te cuento, yo no solamente estudié diseño gráfico, sino que estudié educación, específicamente un área de la educación que se llama orientación. Y en ningún momento pensé que la orientación, que para mí era un capítulo, ¿qué capítulo? Un libro cerrado para mí, eso era como, bueno, nunca voy a ejercer orientación en mi vida, me fuera a ayudar para hacer diseño de interacción, ¿verdad? O sea, poder conocer las etapas de desarrollo de los seres humanos, cuáles son sus necesidades, qué les trae sentido, qué les quita sentido, qué les aporta valor, qué no, etcétera. Incluso todas las herramientas de investigación que yo pude ver en educación ahora me son súper útiles para hacer entrevistas, por ejemplo, para hacer user research y ese tipo de cosas, incluso la preparación para dar charlas y para defender, no sé, conceptos, etcétera, ahora son parte de mi día a día como diseñador de interacción. Creo, para aportar un poco a lo que decía Gloria y a esta pregunta que haces, Paco, no diría que es una transición fácil, pero sí diría que es una transición interesante y una transición lograble y una transición que si te apasiona el tema, la vas a sentir súper natural. Entonces, no importa qué tipo de background tengas, no importa que hayas estudiado anteriormente, lo que dice Gloria es súper importante. Lo que vos aprendiste en tu carrera le va a aportar valor al tipo de diseño que vayas a hacer. Y por eso, por ejemplo, existe el design thinking. O sea, el design thinking es una metodología que no es precisamente de sentarse a hacer dibujitos o hacer una página web o hacer una aplicación, etcétera. O sea, es una metodología que utiliza herramientas de diseño visto desde un concepto muchísimo más amplio para resolver problemas, digamos. Entonces, eso nos demuestra que el diseño, o sea, cuando hablamos de diseño de interacción o diseño de experiencia de usuario, no estamos hablando de diseño formal, no estamos hablando de diseño de formas, qué sé yo, de círculos, de líneas, de puntos, sino que estamos hablando de metodologías de diseño que nos ayudan a acercarnos al usuario, que nos ayudan a generar interacciones lógicas y que permitan una usabilidad sencilla de las cosas con las que interactuamos. Entonces, en términos generales, yo creo que no es fácil, pero sí, si te apasiona, entrale, que lo vas a lograr. No sé si vos, Adrián, querés agregar algo más. Ya después de esas dos, anécdotas, creo que lo único que podría agregar es que a veces uno tiende a pensar que el hecho de venir de alguna otra área de diseño le hace más fácil, y si bien posiblemente el hecho como de comprender ciertos procesos o saber cómo tipos de producción, el hecho de llevar un diseño a la calle o a las manos de las personas podría facilitar, también creo que desde diseño gráfico para pasar a UX o diseño de interacción uno tiene que desprenderse de ciertos sesgos. Entonces, como eso, la atención tal vez tanto al detalle, enfocarse solamente en lo visual, que los colores, las tipografías, como ese tipo de cosas. También si venís de diseño tenés que controlarla mucho porque no es el enfoque. Entonces, creo que todos desde el área que vengamos podemos aportar algo, y de igual manera es como saber que lo que tenemos por aportar también no puede ser el enfoque de lo que vamos a hacer ahorita, sino más bien las personas y el hecho de poder contactar con ellos para resolver un problema y generar una solución. Sí, me parece muy buena tu respuesta. Es solucionar problemas. Los diseñadores de interacción resolvemos problemas. Es lo que yo creo que siempre ha sido y creo que siempre va a ser, es resolver problemas, ¿verdad? Día a día, flujos de trabajo, productos, proyectos, ¿verdad? Desde una perspectiva que el usuario sea el centro del todo, ¿verdad? Esa es más mi filosofía y creo que la mayoría es la que tiene, ¿verdad? Para ustedes que están en la comunidad y tienen diferentes tipos de trabajos, ¿verdad? ¿Qué tan diferente es los procesos, ¿verdad? Que tenemos actualmente acá en Costa Rica a los que ustedes han visto en otros países? Pueden ser Estados Unidos, por ejemplo, o estamos hablando de Europa. ¿Qué tan largo, qué tan cerca estamos de países de primer mundo en temas de flujos, de cómo atacamos los problemas de los usuarios o de proyectos en sí? ¿Quién quiere empezar? Dale,
No, creo que en cuanto a la aplicación propiamente y el nivel de conocimiento, no hay un gap en realidad. Creo que nuestra preparación y los profesionales en Costa Rica tienen un nivel alto de calidad. Creo que tal vez donde hay una diferencia es, como decía antes, como propiamente los proyectos para Costa Rica tienen ese gap todavía de no entender del todo la aplicación del UX o del diseño de interacción, digamos, del valor que se le da. Entonces, muchas veces nuestros procesos, nuestras actividades se ven disminuidas por la inversión o por la importancia que se le da dentro de los procesos. Tal vez hace algunos años era más frecuente entender o pensar que el diseño de interacción tenía mucho que ver con la parte puramente visual. Entonces, desde ahí podemos empezar a entender que quienes contrataban los proyectos e invertían en proyectos, pues lo iban a hacer para eso, para ejecutar algo puramente visual. Ahora se abre un poco más a pensar en estrategia, más en objetivos, más verlo como muy unido a la parte de negocio, pero todavía queda mucho camino por ahí. Entonces, tal vez contestando de manera muy puntual, creo que a nivel de calidad, a nivel de calidad profesional, no hay diferencia, sino tal vez todavía queda diferencia en de qué manera podemos adaptarnos y podemos abrirnos campo dentro de lo que es el negocio en Costa Rica. Sí, tal vez ahí agregar, yo creo que Glory, no estoy seguro, y yo hemos tenido oportunidad de realizar proyectos con Latinoamérica y también con Estados Unidos, que son como yo creo que Glory incluso con Asia, si no estoy equivocado. Mi experiencia con Latinoamérica es la que menciona Adrián. Definitivamente, el mayor obstáculo es ir a explicar al CEO por qué es importante, ¿verdad? Es como, o sea, en realidad es importante que usted invierta en user research, en realidad es importante que usted invierta en testing, en realidad es importante que usted invierta en un diseñador de interacción o en un UXer o en un user interface designer. Para Estados Unidos, sinceramente, no he visto ninguna diferencia. Son metodologías muy similares. Creo que estamos en un buen nivel. Tal vez hay gente que lo aborda, incluso podría decir de una manera un poco más desordenada, como que en Costa Rica hemos aprendido a ser muy ordenaditos, ¿verdad? Como hormiguitas. Y eso la gente de Estados lo valora un montón. Y creo que eso les ha sido atractivo de nuestra industria, ¿verdad? Pero no sé, Glory, si vos tenés ahí como alguna otra experiencia que aportar. Sí, ok, yo tal vez lo veo desde dos puntos de vista. Mucho lo que ustedes decían de esta parte del cliente propiamente, ¿verdad? O de la persona encargada de tomar decisiones, porque a veces no es ni siquiera el cliente, ¿verdad? Hay una persona de por medio que es la que toma las decisiones y a veces es como necesitamos más horas de desarrollo, la verdad es que cortemos por aquí un poquito, menos user testing, menos pruebas y entonces la persona que toma decisiones en un equipo es vital tenerla del lado de uno. O sea, es importante construir esas relaciones. Y aquí vengo de la mano con que a nosotros a nivel técnico yo siento que no nos falta nada con ningún profesional de ningún lugar del mundo. O sea, a nivel técnico de aplicar ciertas metodologías, estamos muy al mismo nivel. ¿Qué nos falta? El tico es demasiado tuanis y a veces sí hay que ser un poquito más respondón, sí hay que aprender a decir que no, hay que aprender a poner límites, hacer que el punto de uno tenga impacto en lo que está haciendo, o sea, darle el valor y el peso que corresponde y darle la importancia a la profesión. Y a veces uno mismo peca de que por ser buena gente, por adaptarse, obviamente uno lo hace con la mejor intención de trabajar bien con el equipo en el que está, pero sí el tico a veces peca un poco de eso, de quedarse un poquito callado, de no ser tan agresivo. Y esa es la parte en donde yo veo que ellos lo tienen más dominado. Hay toda una parte cultural, digamos, que afecta ahí. O sea, nuestra cultura comparado a una estadounidense o a alguien del Medio Oriente es totalmente diferente. Entonces, tampoco tenemos que pretender que vamos a imitar la cultura de ellos. Pero sí es cierto que para lograr eso que hablábamos anteriormente, que como comunidad empecemos a abrirnos puertas,
sí hay que empoderarnos un poco más. Lo bueno es escuchar que no estamos tan largo, más bien somos iguales. Yo he escuchado más bien que el tico es un yes sir, todo le dice que sí, todo es muy pura vida, vamos a hacer esto y al final ahí vienen los problemas. Y yo creo que eso es el error que tenemos en Latinoamérica de pensar eso, ¿verdad? De yes sir, vamos a hacerlo, siempre decimos que sí y somos muy pura vidas. Entonces eso es el tema que yo creo que más afecta, digamos, no tanto el tema de saber o no saber, ¿verdad? Sino de cómo podemos seguir, por así decirlo, un proceso y poder enfrentar ciertos problemas en el día a día con otro tipo de mercado que no sea latinoamericano. Bueno, ya llegó la hora de las preguntas individuales. Vamos a ver cómo les va. A todos les he preguntado cuando han llegado cuál es su proceso, pero yo creo que aquí vamos a hacer tres. Entonces, tres diferentes procesos. Vamos a ver cuál y qué tan diferente proceso llevan cada uno. No sé, Gloria, vos si querés iniciar, después Adrián y después Sergio. Ok, creo que mi proceso inicial siempre va muy de la mano con conversar. O sea, cuando a mí me presentan un proyecto la primera vez, me encanta conversar con todas las personas involucradas. Llámese con el que me está contratando, si hay, como decía Sergio, puede que haya un CEO involucrado, pero puede que los beneficiados sean otros, que haya un equipo de producción detrás de la solución que me están pidiendo, ¿verdad? Que cree. Entonces, definitivamente paso uno es mucho conversar y escuchar muchísimo. O sea, más que yo setear la conversación, digamos, escuchar mucho qué tienen para decirme, cuáles son sus expectativas, dejar eso muy claro para después evaluar, ok, detecto estos problemas, detecto estas necesidades. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a abordar? Digamos, ¿en qué punto voy a traer a los usuarios, ya sea en las primeras entrevistas o tal vez me sirva más empezar un proceso de investigación y después traer a los usuarios? Eso va a depender mucho de cada proyecto, pero si yo no escucho las necesidades iniciales y la razón, digamos, o no entiendo la razón de por qué yo estoy ahí, no puedo avanzar a las siguientes etapas. Y aparte de eso, digamos, aparte de ese proceso, sí es importante como que no sea tan lineal, que en algunas partes intentar devolverme, revisar que lo que esté haciendo tiene sentido, volver a chequear, ojalá con usuarios reales, qué está pasando ahí, si las personas lo entienden, si no lo entienden, hacer mucha retrospectiva, digamos, o tal vez no muchísima, pero si es un proyecto largo, es bueno tomarse el tiempo para devolverse y a partir de ahí mejorar el proceso. Sí, todo eso. Yo creo que tal vez hay algo que para mí es muy importante cuando empiezo un proyecto y es creer en el proyecto. Muchas veces uno le toca trabajar en proyectos en los cuales no está tan seguro de lo que el cliente quiere, digamos, de que tal vez la idea de negocio, por así decirlo, de ese proyecto por detrás, en realidad está más relacionado con algo tal vez propiamente del negocio y no tanto con una necesidad o un problema que estamos encontrando. Entonces, lo que yo creo es que cuando existe una buena idea de negocio y hay que pasar por un proceso UX, diseño de interacción y demás, es porque ya se entendieron las necesidades del usuario y se sabe de qué manera esas necesidades se pueden convertir en oportunidades. Entonces, creo que eso es como de lo que más me gusta indagar como en una primera etapa con el cliente. Por el lugar donde trabajo, que también tengo mucho contacto con esas primeras etapas de ventas, me gusta mucho involucrarme en esa etapa para poder entender desde el principio de dónde nace y poder mapear tanto como objetivos y métricas del proyecto, digamos, desde esos stakeholders, que es desde donde nace muchas veces el proyecto. Y después de ahí irme directamente me encanta definir procesos. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el proceso para cumplir directamente con este objetivo que tenemos? Y es mapear objetivos principales, secundarios, roles, tareas, actividades. Y creo que por ahí me gusta empezar. Apoyo un montón lo que decía Lori antes de hacerlo un poco más, tal vez iterativo, dejar esos espacios para poder devolverse. Y es muy importante dentro del proceso hacerle entender eso al cliente, digamos, a las personas con las que estamos trabajando, por hacerle entender que no es un proceso lineal y que está bien por devolvernos, redefinir y pues cuantas veces sea necesario para que
para que se tenga una buena solución. Pero creo que por ahí va. Tal vez lo principal es eso, es como poder empezar con los objetivos para entender de lleno el proyecto y también engancharme con ese objetivo para poder llevarlo a cabo. Pues sí, creo que hay muy poco que agregar. Yo creo que, como vos decías, Paco, el diseñador de interacción es una persona que resuelve problemas. Yo también le agregaría a eso una persona que encuentra los problemas adecuados. O sea, que tiene la capacidad de identificar a dónde está el problema. Entonces, una de las grandes habilidades que creo que nosotros tenemos que desarrollar es preguntar. No tener miedo a preguntar todo lo que necesitemos preguntar, aun cuando las preguntas puedan resultar un poco incómodas, saber cómo formularlas para poder tener la información que necesitamos. Salud. Y creo que sí, o sea, poder hacer las preguntas adecuadas para poder tener una visión clara de qué se va a tratar la cosa, ¿verdad? O sea, a veces entramos a un proyecto, a nosotros nos ha tocado mucho montarnos en un tren que ya va en movimiento, y eso es bastante complicado, pero creo que siempre es bueno hacer una pausa y poder hacer las preguntas adecuadas para entenderlo todo, porque si empezás, o tal vez no todo, pero entender lo necesario para empezar a producir. Lo que mencionabas también es súper importante, la empatía, poder empatizar, algo que dijo Glory, conversar con la gente y que nos conozcan no solamente como diseñadores cuando entramos a un proyecto, sino que sepan que somos personas, que vamos a tener necesidades, que el proyecto es un objetivo, pero que cada uno va a tener sus situaciones a lo largo del proyecto y que vamos a contar el uno con el otro, y eso es súper importante, que la gente se sienta confiada de que vamos a hacer un trabajo bueno, tanto técnica como personalmente. Y finalmente creo que definir flujos donde todos estamos felices, ¿verdad? O sea, donde el cliente o el usuario sienta que sí, esto me va a servir. Definitivamente esto le va a agregar valor a la necesidad que tengo, a la necesidad que encontré, y por ahí es lo que podría aportar a lo que los compañeros han dicho. Me parece genial el flujo de cada uno y cómo han hecho, ¿verdad? Dependiendo de cada trabajo en el que han estado, lo han ido cambiando también, ¿verdad? Me imagino que con los años va cambiando, ¿verdad? Y nuevas metodologías que van aprendiendo, ¿verdad? Cambia. Bueno, viene la mejor sección para mí. ¿Cuál ha sido su peor error? A ver, ahora tengo 3, ¿verdad? 3 errores tengo hoy. Normalmente solo tengo uno. Esta vez Sergio va a ser el primero, después Adrián y última Glory, para cambiar el orden un poco. A ver, Sergio, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor error? Es que hay hay muchos donde escoger, man. Entonces es lo complicado. Mira, yo creo que me acuerdo de un proyecto. Ajá, dale. No, digamos, aquí la instrucción es muy sencilla, digamos, como que vos me digas, cuando yo estaba iniciando en el mundo del diseño de interacción, me pidieron hacer esto y lo hice, pero lo hice mal, y ahora que lo veo digo, demonios, ¿qué he hecho? Hubiera hecho esto mejor, ¿verdad? Ahora, sí. Aquí hay que poner aquí un poco claro el juego, ¿verdad? Normalmente los diseñadores de interacción no todos diseñan, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Hay diseñadores que solo crean experiencias y, ¿verdad? Puede ser que alguno de ustedes sea el que me diga, no, yo no lo diseñé, se ve feo, pero la experiencia es buena, ¿verdad? Ese error no cuenta, tiene que ser un error 100% de ustedes. Sí, bueno, como les contaba, yo no solamente estudié la parte de educación, sino que también diseño gráfico, entonces al principio siempre empecé como UI, antes de meterme ya en la parte de research y en la parte de arquitectura de información y demás. Entonces, me acuerdo de un proyecto que fue uno de los primeros que hice, que era como una plataforma de visualización de datos para tecnología móvil. Y lo hicimos en una herramienta que que es muy poderosa. Y ustedes se podrán imaginar el nombre, es muy poderosa, pero es muy compleja. Y que yo creo que ya no la estamos usando tanto, ¿verdad? Últimamente nos hemos tirado más a Sketch, a XD, a Figma, ¿verdad? Y la otra que quedó por allá, no quedó tan arriba.
Pero bueno, es una herramienta muy robusta que puedes hacer prototipos súper interesantes. Y claro, el prototipo que hice en aquel momento era un monstruo, ¿verdad? O sea, vos cliqueabas y te llevaba a cualquier lado porque yo le había metido cualquier tipo de metadata y, o sea, me enredé un montón y cuando lo presentamos ahí tuvimos que medio intervenirlo quirúrgicamente, pero sí, el prototipo que hice para ese proyecto, específicamente en esa herramienta, fue un monstruo, fue un Frankenstein y creo que nunca se me va a olvidar las semanas. Decilo. ¿Cuál herramienta es? Axure. Porque odias Azure. Azure es una buena herramienta prototipado. Es una herramienta muy robusta, pero creo que hay maneras más sencillas y más directas ahorita, ¿verdad? Creo que quien diseña en Azure prototipa en Axure y logra cosas impresionantes en Axure. Ese fue mi primer y creo que hasta el momento único proyecto de Axure y entonces creo que por eso fue que no lo logré tan bien. Te cuento un poco para que de verdad no te caiga por sorpresa. Nosotros vamos a dar un workshop de Azure. Nosotros sí trabajamos muy fuerte Azure porque hemos tenido la necesidad que nuestros clientes nos han solicitado. Bueno, en mi caso, prototipos funcionales para user testing así súper complejos y Azure ha sido la única herramienta que hemos encontrado que ha funcionado perfectamente para este tipo de cosas, ¿verdad? Claro. De cosas así súper complejas. Y yo te doy la razón 100%. Azure no sirve para todo y no es para todos. Es tan complejo que se vuelve, ¿verdad? Un monstruo de 1000 cabezas si quieren hacer algo muy rápido y, ¿verdad? No funciona para todos, ¿verdad? Pero sí, próximamente vamos a estar dando unos workshops de Azure desde cero, digamos. Bueno, probablemente soy yo el que los va a dar. Apuntame de una vez para ver si puedo retomar ese prototipo y hacerlo más bonito. Claro, por supuesto, están invitados. Sigues tú, Adrián. A ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor error? Creo que en un proyecto al principio fue empezar a diseñar saltándome la etapa de mapear el flujo del usuario sin diagramar flujos. Entonces, en ese proyecto resulta que el equipo de desarrollo se basaba propiamente en el diseño que yo había hecho para estimar y poder cobrarle al cliente. Eso quiere decir que terminando el desarrollo nos dimos cuenta que faltaba el login, faltaba el logout, faltaba la parte de registrarse, faltaba un montón de cosas que yo no mapeé y que la empresa tuvo que regalarle al cliente porque no se las cobró, nada más porque yo no lo mapeé. Y eso sí es un error grave. Sí, fue ayer. No, mentira, no fue ayer. Fue hace como 5 años, pero sí. No, y eso es un error muy común, digamos. Aquí las personas que se han sentado en este podcast que son diseñadores, el anterior a este no era un diseñador de interacción, hablan de eso, digamos, de mira, ahí dice wireframes muy complejos. Por ejemplo, eso es un error, digamos, con súper diseño, colores, ¿verdad? O también la otra parte, como vos decís, ¿verdad? No mapear es un error que yo creo que hemos cometido todos. A mí también me ha pasado y ha sido por presupuesto, ¿verdad? El cliente no tiene presupuesto y es como, ok, diseñe y que Dios lo acompañe y, ¿verdad? Es un problema al final para desarrollo, pero es una triste realidad que antes se daba mucho, ¿verdad? En el país. Pues sí, nada más que decir. Nada más que decir. Ya no me acordaba yo de eso, pero sí. Alguien va a tener pesadillas. ¿no? Ya lo había superado. Ya tenemos ganador, Glory, ya ni lo diga. Ya, vamos a tenerle que pagar la terapia a Adrián otra vez para que pueda superar ese trauma. Ya la psicóloga me había dado de alta. Lástima. A ver, vos, Glory, ¿cuál ha sido tu peor error? Ay, mi peor error fue mi primer portafolio. O sea, creo que desde ahí fue un gran error. Les cuento. Pues yo ya había trabajado, ¿verdad? Mientras estudiaba, trabajaba en una empresa que desarrollaba como software para emprendimientos. O sea, eran como un laboratorio, ¿verdad? Y que intentaba como impulsar startups y emprendimientos. Entonces yo tenía bastante experiencia en UI. O sea, creo que era como lo que tenía más robusto y también mucho la parte de manejo de, o sea, como esas primeras ideas o los primeros requerimientos con los clientes. Cosas que, número uno,
no se vieron en mi portafolio. Y número 2, el día que ya me tocó buscar un trabajo de verdad, yo lo que estaba pensando es, quiero un trabajo que me pague mis garantías sociales, con el que me pueda pagar ahí alguito, todavía vivo en mi casa, pero, ¿verdad? Un gustito, un yogur ahí, un heladito bonito los domingos, un desayunito decente, que no sean los pequeños precios de McDonald's ni nada así. Entonces, creo que mis expectativas eran muy bajas y también culpo un poco a la gente o sea, a las personas que yo conocía en ese momento que ya habían salido porque me decían, es que no hay brete, usted tiene que aceptar lo que le den. Entonces yo agarré mi portafolio y en lugar de ponerlo que ya tenía una experiencia robusta, ya era parecido al camino que yo quería seguir en mi vida, agarré todos mis proyectos de diseño industrial. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el programa de la carrera, pero hay branding, hay renders en 3D, hay de todo y no todo sale bien. Entonces yo agarré todo, ese portafolio no tenía storytelling y yo llegué y enseñé como los, no sé, 30 proyectos que podían haber de mi vida en estudiantil y aparte que obviamente un entrevistador no va a ver todos esos proyectos, el proyecto no tenía storytelling. Entonces, ¿qué pasa? Caí en un puesto que no era el puesto que yo quería. O sea, era un puesto o sea, estaba bien, digamos, y agradecía el trabajo, tenía garantías sociales, digamos, me pagaban decentemente, superó mis expectativas en lo que yo tenía como estudiante, que fijo no iba a encontrar trabajo mi primer año después de salir de la U, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que tal vez ese tiempo que trabajé en esa área específica de diseño, que tenía que ver con mucho más, con publicidad, con hacer banners y, ¿verdad? Cosas como más relacionadas a una industria en la que yo no tenía tanto interés, yo me sentí muy frustrada porque yo decía, no estoy aprendiendo. Y estos primeros años, digamos, de empezar en mi vida laboral deberían ser para aprender, para formarme y ya tomar el rumbo, ¿verdad? Y las riendas de lo que quiero hacer y no lo estoy haciendo. Entonces, creo que culpo mucho como mi mentalidad de ese momento y definitivamente mi peor error fue pensar que en un portafolio por meter todo me iba a ir mejor en una entrevista. Porque Qué importante es el portafolio para un diseñador de interacción o un diseñador visual, ¿verdad? Yo creo que aquí pecan las universidades. Yo escuché ahí un chisme que una universidad de acá iba a quitar el curso de portafolio y me pareció súper extraño, ¿verdad? El portafolio yo creo que es lo más importante para cualquier diseñador y a un diseñador de diseñador de interacción, hablo yo, digamos, puede tenerlo todo en wireframes, pero se explica cómo hizo sus procesos y cómo realizó todos sus estudios, puede llegar, ¿verdad?, a conseguir grandes trabajos. Sí, total. No sé si todos estaban en mute, me di cuenta. Yo los veía y todos sí tienen razón. Creo que lo que pasa es que nos quedamos pensando en los errores. Eso es. Sí, yo creo que todos tenemos una historia con nuestro portafolio ahí. Todos los estoy devolviendo bastante atrás a todos ustedes, ¿verdad? Con esta pregunta. Un ratillo, sí. Sí, es que han habido errores del camino, pero es que hay unos que, o sea, tenían consecuencias. Sí, digamos. Adrián, usted se llevó el trofeo. Sí, felicidades. El top. Sí, está en mi top. Está en mi top. Está en el top en este momento. Al final de 12 capítulos, Paco. Al final de 12 capítulos tiene que ser un top 3 de errores, y tiene que estar Adrián ahí. No, vamos a hacer el capítulo 12, vamos a hacer de terror, o el del 13, vamos a hacer un especial de terror de instituciones públicas para el podcast. Ese va a estar, vamos a hablarlo. Por eso este podcast es divertido porque se llama UX al Suave. Por si ven, no tiene un formato así tan marcado. Solo las preguntas que les hago a todos siempre, ¿verdad? Que son las últimas 2. Y me gusta escucharlas porque todos ustedes tienen diferentes procesos, diferentes errores. Entonces es súper divertido que la gente lo escuche. Pero vamos a hacer un especial. Lucía lo puso en la mesa. Vamos a hacer un especial de instituciones del gobierno. Vamos a ver quiénes se atreven a venir de invitados conmigo a revisar página por página del gobierno y ver esas monstruosidades que han hecho, ¿verdad? Yo digo así sinceramente, el ejemplo que yo en el podcast, el capítulo 2 con Lucía hablaba, era muy interesante, era el de la IA. Ustedes para reportar una fuga en el IA les preguntan, ok,
mándenos un mensaje en WhatsApp. No lo pueden hacer en el sitio, ya no pueden hacerlo en el sitio. Tienen que mandar un mensaje de WhatsApp. Tienen que averiguar cuál es el NIS más cercano que tengan ustedes. El NIS, para la gente que no sabe, es el número de medidor. Y entonces, después de eso, tienen que esperar a que les respondan en WhatsApp. Entonces, lo primero que hacen ustedes es, ok, ver dónde encuentran el medidor y ver cuál es el que tiene más cercano y saber el NIS. Eso jamás nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cómo reportan las fugas? A puras direcciones a lo tico. Aquí a lo tico llamamos 50 metros del palo de manzanas que está en el barrio tal. Entonces es pésimo, ¿verdad? O sea, el que pensó eso nunca ha reportado una avería. Sí, yo le tengo una, perdón, Gloria, nada más para contarle una que estábamos hablando hoy en el equipo. La gente del OIJ tuvo la genial idea que en pandemia se podía sacar la hoja de delincuencia de manera web. Pero Dima, hay que ir por la contraseña presencial. No, sí, o sea, no te van a dar la contraseña si no vas a la oficina central o a cualquier oficina del OIJ o del Poder Judicial a presentar tu cédula, y entonces hasta ahí te dan la contraseña para sacar tu hoja de delincuencia a través de la web. No puede ser, Dios mío. Es increíble que alguien pensara eso, ¿verdad? Que alguien en media pandemia, ok, vengo por mi contraseña, pero no vengo por mi hoja de delincuencia. O sea, ya los hizo ir. O sea, mejor les da la hoja de delincuencia directamente. Pero bueno, sí, yo creo que el capítulo 13 o el 12 va a ser instituciones del gobierno. El otro año, yo espero que lleguemos al otro año, ¿verdad? Y tengamos mejores temas y ya sea más cerca el final de esta pandemia que ha cambiado muchos procesos, pero bueno, esperemos a ver el otro año si podemos hacer el capítulo 13. El 2020 sobrevive a todo, entonces sí, eso es lo genial. Más bien, chicos, muchísimas gracias por tenerlos aquí. Esta es su casa, bienvenidos. Ustedes tienen las puertas abiertas cuando quieran. Pueden mandarme un tema y podemos discutirlo, ¿verdad? En el podcast. Pero súper agradecido con ustedes por estar aquí hoy. Y no sé, algunas palabras finales de alguno. Yo voy a aprovechar nada más para invitar a la gente a que nos siga en redes sociales. IXDA Costa Rica en Instagram, en Twitter también. Y los que no se han unido a nuestro grupo abierto de Facebook, que es UX Costa Rica, pueden unirse y pronto van a estar viendo todo el trabajo que hemos estado haciendo de manera interna para estructurar mejor nuestro capítulo y de alguna u otra forma involucrarse y hacer cosas muy chivas para el diseño de interacción en los próximos meses. Entonces, invitados todos a seguirnos en redes sociales y a participar con nosotros. Acérquense, no hay ninguna regla más que la pasión del diseño de interacción. No importa cuántos meses lleve haciendo esto, nada más que en su corazoncito palpite el diseño de interacción junto con el de nosotros y vamos a hacer cosas muy tuanis. Muchísimas gracias, Sergio, por esas últimas palabras. Y es cierto, yo he sido parte de la comunidad y es verdad, la comunidad en realidad ha sido uno de los grandes aliados para buscar personal, para que la gente pueda buscar empleo, para que la gente se ayude con sus procesos, para la gente que tiene preguntas aprenda, ¿verdad? Y es cierto, acérquense a la comunidad no muerde y no somos unos monstruos así como de 1000 cabezas tampoco que mordemos. Bueno, ese es Sergio Cabezas, pero bueno, la comunidad es lo que va a hacer que Costa Rica mejore y mejoremos servicios en este país. De nuevo, gracias. Y mi nombre es Francisco Bravo. He sido el anfitrión para el día de hoy. Buenas noches.